profesor Constantino Nicolás Huefos, pero en su nombre de nuestro director de formación docente, profesor Carlos González, profesores de Cultura Nacional, profesor David Galeano, profesor Lucas Martínez, profesor Francisco Acevedo, profesor Edgar Galeano, y nuestro invitado especial, el cacique Chamacoco, Tomás Pérez, Jonás Pérez, ya llevo Petemira, caray, cacique de la comunidad Chamacoco nos visita desde el Chaco paraguayo. Saludamos también al suboficial segundo, Silvio Pérez, hijo de don Jonás Pérez. Es personal policial con destino en la Academia Nacional de Policía General José de Vilches Díaz del Instituto Superior de Educación Policial en Luque. Además es músico y está cursando el segundo año de Economía en la Universidad Metropolitana de Asunción. A ver, ¿y yo pego nada? Nadie puede. A directivos, docentes, personal técnico, administrativo, a los alumnos, estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEL, Universidad Nacional de Asunción. Cultura nacional como el enfoque, conocer, difundir y promover. Hoy cerramos un ciclo y con él no solo académicos, sino uno de los de inspección, digo bien, y descubrimiento de lo que verdaderamente significa ser parte de la formación de identidad cultural. Es un honor estar aquí para compartir las palabras de nuestros invitados, de nuestras autoridades, de concluir nuestra materia de cultura nacional. Apenas unos meses iniciamos este curso. Muchos de nosotros tal vez veíamos la cultura nacional como un conjunto de fechas, héroes, tradiciones. Sin embargo, pronto entendemos que es mucho más que eso. Nuestra materia no solo fue memorizar, también sentir, vivir y reflexionar. Fueron momentos de espacio verdadero, de verdadero debate en la clase, el intercambio de ideas, la diversidad de nuestras perspectivas. Sin duda fueron una de las mayores riquezas del curso. Juntos formamos un mosaico de pensamiento que enriquece a nuestra nación. También saludamos a nuestra coordinadora de formación docente, la profesora Cecilia Rodríguez Barroso, que nos acompaña y está aquí coordinando con todos nosotros la actividad. Muy bien, vamos a escuchar entonces palabras de bienvenida de nuestro director, el profesor Carlos González. Muy buenos días a todos, muy bienvenidos a nuestros ilustres visitantes. Estamos muy contentos de recibirlos en nuestra casa de estudio acá en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Asunción, dando un poco cierre a este primer año de implementación de esta asignatura tan importante para todos, que es nuestra asignatura de Cultura Nacional. Señor Jonás, y en tu persona a toda la comunidad y a toda tu familia, muy bienvenido a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Mi agradecimiento a todos los profesores que hicieron posible este momento que estamos viviendo, y en la idea de que esto ya se imponga como una tradición dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en los años venideros. Le damos nuevamente la cordial bienvenida y le invitamos a todos los compañeros, estudiantes que estén en sus aulas, puedan salir un ratito a los balcones y nos puedan acompañar en este acto que no le vamos a robar mucho tiempo, pero que va a ser muy lindo y muy significativo. Así es que muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, voy a dejar a Carlos González. Gracias por sus palabras. A continuación, voy a dejar a David Galeano a ver un sampo de tañe.
también nos dirigirá unas palabras. Gracias, papá. Muy buen día para todos. Apreciado director Carlos González, profesora Cecilia, profesor Marciano, que son los responsables acá de la carrera, a los profesores de la asignatura Cultura Nacional, primeramente acá profesor Lucas Martínez, que es el que coordinó todo este importante encuentro de esta mañana, como una especie de cierre de las actividades que estuvimos desarrollando en estos 2 semestres durante todo el año. Agradecer también al profesor Francisco Acevedo, acá al querido Goetara Luciano Rodríguez Barofi, con quien trabajamos juntos en la sala, al profesor Edgar Galeano también, y de una manera muy especial darle la cordial bienvenida también y el agradecimiento acá al líder Chamacoco, a Jonás Pérez, a su hijo Silvio, quienes nos acompañan hoy con algo muy importante que tiene que ver con la cultura tradicional de los pueblos indígenas, en particular aquella que es elaborada por los chamacocos. Ellos viven en la zona del norte del Paraguay, en la zona más retirada, están en el departamento de Alto Paraguay, tradicionalmente y en un ambiente bastante difícil. Y ya tuvo gente de fuera hoy cojable. Tienen muchos problemas con el tema del clima, de la temperatura, tienen problemas con la falta de agua y obviamente con alimentos. Sin embargo, ellos hacen desde muchísimo tiempo hasta hoy el esfuerzo para sobrevivir en un ambiente que no es precisamente el más agradable. Y qué contento verles acá, a todos los que están participando de este encuentro, a los estudiantes, en este caso a las propias autoridades de la facultad, en este esfuerzo que, repito, le debemos acá al profesor Martínez, quien hizo el contacto, para que finalmente podamos ver hoy acá lo que son las muestras de las obras artesanales. Son obras de arte las que están expuestas acá. Ojalá que todos aquellos que podamos contribuir en algo podamos acercarnos después, si está nuestra posibilidad de comprar esto, comprar producción nacional y sobre todas las cosas tener como una especie de obra de arte en la casa, un recuerdo nada más y nada menos que de los hermanos indígenas chamacocos. Quiero un poquitito para redondear esta idea, antes de dejarle ya la palabra acá a Jonás y a Silvio, decir lo siguiente. Nosotros, de acuerdo al último censo nacional, en Paraguay somos 6.109.000 habitantes, y de esos 6.109.000, un poco más del 1%, un poquitito más del 1% de población nativa indígena del Paraguay. Hoy, según el censo nacional, hay 140.000 indígenas en todo el territorio. Estamos hablando de un proceso muy complicado, donde los dueños de la tierra, los dueños de todo lo que hoy en día es Paraguay, fueron originalmente ellos. Entonces, es notable, hoy en la mayoría de los casos, ellos viven en circunstancias de degradación y lastimosamente, inclusive sin poder contar con las tierras que les corresponden y con los beneficios que cualquier sociedad debería recibir de parte del Estado paraguayo. Lastimosamente no existen políticas del Estado para, en este caso, de alguna manera colaborar con las comunidades indígenas. Yo particularmente celebro la decisión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de incluir esta cátedra, donde en una parte nosotros hablamos de lo que son los pueblos indígenas, de lo que son las naciones indígenas. Muchas veces se utiliza en forma hasta despectiva, en forma de discriminación, el simplemente tratarles como una etnia, como un pueblo. En realidad son verdaderas repúblicas, tienen sus autoridades, tienen su sistema de convivencia social, y eso incluye todo lo que hace a la cultura, a lo que son sus creencias, sus tradiciones, esto que vemos acá, sus artesanías. Repito, el valor por eso que tiene la incorporación acá en FACEN de esta cátedra, y dentro del contenido de la cátedra un capítulo muy especial que le dedicamos a los pueblos indígenas del Paraguay. Pueblos indígenas que viven, no como dicen en los libros, que penosamente en las escuelas y en los colegios hoy se estudia
como parte de lo que se llama la reforma educativa. En esos libros se trata a los pueblos indígenas como ya desaparecidos. Siempre se utilizan verbos en tiempo pretérito. Es más, cualquiera probablemente de ustedes, en un descuido, sin querer, pero ya como parte de un proceso normalizado, entre comillas, ya hablamos de los pueblos indígenas en tiempo pretérito. Vivieron, se alimentaron, transitaron, y yo creo que este gesto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que tiene que ser un ejemplo para las demás facultades, es una muestra de que asumimos plenamente de que ellos viven y de que, como bien decía el director recién, que me pareció una expresión muy importante de parte de él, que esto se vuelva una costumbre acá, el recibirlos, el tenerlos como parte de nuestras actividades cotidianas, y que ojalá este tipo de exposiciones no solamente se haga hoy, sino que ellos, en la medida del tiempo que tengan, puedan venir, que acá a la facultad, a través de las autoridades, nos avisen. El lunes tal, van a estar durante todo el día, van a traer sus artesanías, lo que quieren comprar se acercan a adquirir. Pero es una manera de colaborar con ellos, es una manera de colaborar, de acercarles algo que les permita a ellos también un medio de subsistencia. Por eso esta mención tan especial a que hagamos el esfuerzo entre todos de ayudarles a ellos en lo que se pueda. Eso no significa que nuestro trato sea de arriba para abajo, o sea, una mirada siempre de la sociedad envolvente con respecto a una comunidad que ya está sometida, sino que tiene que ser siempre un trato igual. Ellos son dignos, son tan iguales a nosotros. Acá estamos viendo niños, estamos viendo jóvenes, y si uno los mira, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Tal vez algunas características en la parte, digamos, racial, facial, pero de allí no pasa esto. De allí no pasa, son personas tan iguales y hasta podría decir tan comunes como nosotros. Por eso a abrir los corazones, a abrir este espacio y reconocer los pueblos indígenas a una parte de lo que somos. Por una parte siempre se nos mostró que venimos de una cultura occidental europea, la española, pero como casi siempre nos hemos olvidado o nos han hecho olvidar de que la otra parte de nuestro ADN tiene que ver con los pueblos indígenas del Paraguay. De eso nunca tenemos que olvidarnos y tener siempre el orgullo de formar parte de una nación enorme que tuvo su tiempo y tiene su tiempo aquí en América. La historia siempre nos mostró una perspectiva eurocentrista. Lo nuestro acá hoy desde FACEN es decirle al mundo, bueno, acá están ellos y ellos desde acá miran al mundo de la forma que tradicionalmente siempre lo han hecho. Un espíritu abierto, solidario, pacífico, porque siempre se creó la imagen de que son malos, de que son personas intratables, y todo eso no pasó de ser una tremenda mentira. Hoy ustedes van a ser testigos de eso con estas obras de arte. Gente que hace arte de esta clase nunca puede ser mala. Quienes producen arte con esta calidad que van a ver ustedes acá, jamás puede ser mala, jamás puede ser incivilizada, jamás en este caso puede ser tratada como menos o en forma despectiva. Así es que, insisto mucho, FACEN hoy está haciendo justicia al darle este espacio valioso a los hermanos indígenas en un trato digno, en un trato igual y en un trato justo, que es lo que ellos se merecen. Muchas gracias a todos y que ojalá todos podamos aprovechar esta jornada y sobre todo colaborar con ellos en esto que ellos producen, que es motivo de orgullo para todos los paraguayos. Muchas gracias, que pasen muy bien, que pasemos muy bien. David Galeano Olivera, Oñeña Nebeco Puralevea Sayupe. Gracias por sus palabras, profesor David Galeano. Pues tenemos a miembros de la comunidad Chamacoco aquí con nosotros. Está nuestro invitado especial, el cacique Jonás Pérez. También está su hijo, el suboficial segundo de la Policía Nacional, Silvio Pérez. Ellos también quieren expresar sus sentimientos en esta mañana.
Muy buenos días a todos, especialmente al señor decano de la FASE, el profesor Constantino Huefos, director de formación docente, profesor Carlos González, profesor de Cultura Nacional David Galeano, Lucas Martínez, Francisco Acevedo y Edgar Galeano, y los alumnos y familiares. Estamos acá por una causa que estamos apoyando a los alumnos para presentar algunas culturas que ya son varios años que está dentro del territorio paraguayo, pero que algunas personas desconocen. Y hoy vamos a estar presentando, explicándole cada cosa lo que ustedes están necesitando, ya sea de saber de cuántos pueblos, de cuántas familias lingüísticas. Vamos a estar acá para apoyando y orientando algunas cosas. Con todo respeto, le presento a mi padre. Bueno, Si pueden usar su lengua también. yo voy a hablar mi idioma y él traduce para que usted pueda conocer. Todos somos la de todos. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Acércate un poquitito. Tengan hola invitado para hola Estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar acá. no están dando. Entonces, hoy vamos a cultura para hablar con el algo a nuestra cultura. Trajimos nuestras culturas para que ustedes puedan conocer más de ellos. Necesito para que haya no tiene una renovación de danza de la lluvia. Vamos a estar presentando la danza de la lluvia. Para que a lo mejor por la primera vez vámonos. Seguramente todos ustedes van a estar viendo primera vez esta danza. Entonces tenemos una autoridad para tomar para Estamos muy agradecidos con las autoridades de la facultad los estudiantes y también los estudiantes. Solamente presentarles a nuestras jóvenes del pueblo Chamacoco una danza de la lluvia, ya que representa lo que somos del pueblo Chamacoco. Estamos agradecidos con todos ustedes. Recalcar algo más. Y cualquier cosa, estamos a la orden para responderles sus preguntas. Muchas gracias. Bien, vamos a tener entonces primeramente danza de la abundancia y danza de la lluvia por niños y jóvenes de la comunidad.
Esta danza se refiere a la falta de agua en el Chaco, en donde los días son muy cálidos, con altas temperaturas, y en donde nuestros hermanos muchas veces tienen que caminar kilómetros y kilómetros para obtener un poco de agua.
Muchísimas gracias. Bien, la primera parte fue danza de la abundancia y danza de la lluvia por niños y jóvenes de la comunidad. A continuación, canto de bendición de abundancia por una miembro de la comunidad. ¿Ya está? ¿Ya está? Cuando estén nomás ya les avisan.
Niños y jóvenes de la comunidad, canto de bendición de abundancia. A continuación, rito de curación. ¿Lo tenemos eso? ¿Rito de curación? Ah, esa parte. Bueno, aquí culminamos entonces la presentación de los chamacocos en nuestra actividad de hoy. Y Catupico Yeye Popete y su para premiarle. Gracias, Juan Jonás. Gracias, Silvio, y a todos los miembros de la comunidad Chamacoco por esta presentación.